revelado, el increíble momento en que el Apache transformó su día a día en un amor extraordinario. Javier, un ingeniero mecánico de 28 años atrapado entre su familia y sus sueños, se encontraba en la plaza del pueblo cuando el sonido de una guitarra despertó algo dormido dentro de él. Ana, una artista local, deslizó acordes en el aire y, al mirarla, su corazón latió con fuerza. Era un eco de sus anhelos olvidados, el niño que soñaba con ser músico. Sin embargo, el peso de las expectativas familiares lo asfixiaba. Su madre, mujer de carácter fuerte, había sacrificado tanto, y sus esperanzas estaban tan entrelazadas con sus decisiones que se supone que debo hacer, se preguntaba una y otra vez mientras el aroma a mole lo envuelve. Su madre insistía en tener un trabajo estable, una vida sin sobresaltos. Pero Javier sentía que esa estabilidad lo mantenía atrapado, ahogando su voz interior. Al acercarse a Ana, los dos mundos chocaron. Te animo a que lo intentes, dijo Ana, sonriendo con esa calidez que le hacía olvidar sus miedos. Pero su sonrisa se transformó en preguntas insistentes, ¿y si dejo todo por esto? ¿Y si sufra? La noche de la exposición se acercaba, y su ansiedad crecía. Su familia, su madre, el peso de la tradición, lo llamaban mientras Ana iluminaba su existencia. No hay un camino seguro en la música, pensaba, atrapado en una tormenta interna, su mente iba a 1000 por hora. Y las risas de los niños en la calle se convirtieron en ecos del pasado, reclamando su atención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el clamor de su madre resonaba en su mente, un trabajo estable, Javier. No arriesgues lo poco que tenemos. Pero Ana le ofrecía una vida distinta, llena de color y melodía. Esa noche, al prepararse para la exposición, la angustia lo invadió. Su respiración se tornó irregular. Se imaginaba a Ana brillando, y él, sentado en la última fila, sin poder unirse a ella. Su miedo le decía que no podría soportar el fracaso, que el rechazo sería desgarrador. Las palpitaciones le recordaban el risueño eco de su niñez, un niño con una guitarra desgreñada, y en ese momento, Javier entendió que se encontraba al borde de un abismo, el abismo de la decisión. La mirada de Ana lo atravesó, como si supiera sus dudas. No puedes huir de lo que eres, parecía decirle, su guitarra resonando en el fondo de su ser. El futuro se cernía ante él, una bifurcación donde el camino hacia el amor chocaba con el deber. ¿Podría realmente elegir entre uno y otro sin dejar parte de sí mismo atrás? Esa noche de exposición, cuando todos los ojos estuvieran sobre él, la verdadera elección lo aguardaba. Su corazón palpitaba como un tambor en la distancia, mientras la incertidumbre lo devoraba todo, la tensión se apoderaba de su ser, y Javier sintió que el momento de decidir se acercaba a pasos agigantados, un instante de verdad que cambiaría su vida. Pero el eco del deber llamaba, un susurro que prometía seguridad, aunque lo desgastaba. Y a medida que las luces de la galería comenzaban a brillar, se dio cuenta de que su voz interior se hacía cada vez más intensa. ¿Elegiría finalmente al amor? Enfrentaría el dilema más grande de su existencia antes de que se cerrara la puerta. El momento preciso había llegado. Javier se encontró frente a un espejo, observando su reflejo mientras la música de Ana comenzaba a llenar el espacio. Era como si cada nota acariciara sus inseguridades, enfatizando la dualidad que vivía. Su pulso se aceleraba, el miedo y la emoción competían por dominar su mente. Necesitaba recordar por qué la música había sido su refugio, su mundo de colores, el lugar donde la realidad se disolvía en melodías. De repente, un sonido familiar y olvidado resonó en su interior, el eco de las cuerdas de su guitarra. ¿Cuánto tiempo había pasado sin tocarla? Aquellos días de inventar canciones en su habitación parecían lejanos, como un sueño perdido en la prisa de la vida adulta.
La presión que sentía por parte de su madre se convertía en un eco más, un recordatorio constante de lo que había renunciado. Tu futuro es aquí, un buen trabajo, seguridad, repetía su voz como un mantra. Pero esa noche, en medio del bullicio y las luces tenues, un fuego interno comenzó a arder. La exposición se acercaba y, al ver a Ana, sintió una conexión que iba más allá de lo romántico. Era una chispa que encendía algo que siempre había estado ahí, su deseo de crear. En sus ojos, vio un reflejo de su propio anhelo. Las palabras de Ana resonaban en su mente, inténtalo. Pero más allá del intento, ¿era eso lo que realmente quería? ¿Volver a tocar, volver a ser el niño que soñaba? Por un instante, Javier se retiró a un rincón, donde la música lo envolvía, permitiéndole respirar. Retirando la mirada del escenario iluminado, se preguntó sobre sus verdaderas pasiones. Si elegía seguir la senda de su madre, su vida sería segura, pero a un costo, uniformidad, monotonía. ¿Qué pasaría con el Javier músico, con el que soñaba con escenarios iluminados y multitudes entonando sus letras? Esa parte de él no podía simplemente desaparecer, el dilema se intensificó, un crescendo en su pecho. En ese momento, decidió que no podía soportar más las cadenas de la complacencia. Se volvió hacia el escenario, consciente de que debía enfrentar su verdad. Con determinación, dejó el rincón donde se había refugiado, cada paso resonando con resolución. Ana lo reparó, su mirada transmitiendo complicidad. Los ecos de su guitarra llenaban el ambiente, y Javier percibió un destello de esperanza. ¿Qué pasa?, le preguntó ella, con esa suavidad que tranquilizaba nervios. Quiero tocar, confesó, la voz apenas un susurro pero cargada de peso. Era un compromiso con su esencia, un acto de rebeldía contra las normas impuestas. Ana le sonrió, como si supiera que había tomado la decisión correcta. Juntos, cruzaron la distancia entre el deber y la pasión. Mientras se preparaba para subir al escenario, la incertidumbre todavía palpitaba en su interior, pero ahora era acompasada con la emoción. La guitarra estaría en sus manos, su voz brillaría y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser completamente él mismo. Esa noche no solo tocaba para un público, tocaba para su niño interior, para el Javier que había luchado en silencio. Sin embargo, al borde del escenario, una imagen fugaz de su madre apareció en su mente. ¿La decepcionaría? Cada nota que comenzara a tocar podría resonar como una traición. Pero en ese instante, Javier comprendió algo esencial: no podía vivir la vida que otros deseaban para él. Y a medida que las luces brillaban, un profundo sentimiento de empoderamiento lo inundó. Ana tocó el primer acorde, y allí estaba él, de pie, frente a su elección. La melodía comenzó a fluir, cada golpe de cuerda un símbolo de su revelación. Pero antes de que pudiera sumergirse en la música, un pensamiento lo atravesó: ¿qué pasará si todo fracasa? La angustia apretó su pecho nuevamente, esa duda tan real y desgarradora que lo mantuvo atado durante años. ¿Era este el verdadero inicio de su viaje, o se enfrentaría a un vacío abrumador? Ahí, en medio de la música y del reconocimiento de su verdad, Javier supo que solo estaba al principio de este nuevo camino. Y con cada acorde, su historia apenas comenzaba a revelarse. Javier sentía que el escenario se convertía en un universo paralelo. Cada acorde que tocaba con Ana no solo vibraba en el aire, sino que resonaba en cada rincón de su ser. Las dudas, aunque persistentes, parecían disiparse con cada nota. Era como si aquellos momentos fuesen fragmentos de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. La gente bailaba, reía, se sumergía en una energía que Javier anhelaba haber sentido antes, pero ahora, por fin, la tenía. Al terminar la canción, el público estalló en aplausos y vítores. Javier sintió el calor de la aceptación recorrer su cuerpo, pero más que eso, había recuperado una parte de sí mismo. La emoción fungía como un bálsamo, dándole fuerzas para creer en su camino. Alguna vez, la guitarra había sido el vehículo a través del cual se permitía sentir. Ahora, tras un largo periodo en el que la voz de la razón lo había sofocado, había decidido darle prioridad a su instinto. Ana se volvió hacia él, su mirada brillaba como las luces que iluminaban la escena. ¿Ves? Supiste hacerlo,
le dijo, y sus ojos estaban llenos de un orgullo genuino que tocó el corazón de Javier. Sí, pero esto es solo el comienzo, respondió con una sonrisa vacilante. La euforia lo acompañaba, pero también una nube de incertidumbre se cernía sobre su futuro. ¿Qué pasaría cuando el sonido y el fervor de esa noche disminuyeran? Se preguntó si tenía lo suficiente para convertirme en el músico que quería ser o si se quedaría atrapado en la inseguridad. Después de la actuación, sentados en un rincón tranquilo del local, Ana le habló de otros eventos, de espacios en los que se podía tocar y conectar con otros artistas. Cada palabra era un empujón que lo impulsaba hacia la dirección que tanto había anhelado. Mientras la escuchaba, Javier enfrentaba sus propios pensamientos. Podía oponer resistencia a estos nuevos horizontes o abrirse a ellos con valentía. Las imágenes de su infancia fluyeron en su mente, aquellos días en los que se encerraba en su habitación, tocando hasta que sus dedos dolieran, días en que su imaginación ponía la melodía perfecta a cada historia que creaba. ¿Por qué dejé de lado esto?, se preguntó. Esa pregunta lo llevó a otra: ¿qué más podría haber perdido al seguir un camino que no era el mío? El arrepentimiento creciente se transformaba en determinación. ¿Por qué mantenerse en una senda que lo alejaba de lo que realmente deseaba? Al despedirse de Ana esa noche, un nuevo compromiso se formó en su interior. Decidió que debía hacer un plan, una hoja de ruta para forjar su propio destino. No podía dejar que las expectativas familiares lo definieran, debía dar forma a su proyecto personal. Sin embargo, la sombra de su madre seguía presente en sus pensamientos. ¿Cómo se lo tomaría si decidía no seguir el camino que ella había planeado para él? La complejidad de la decisión se complicaba más de lo que había anticipado. Se sentía dividido entre la lealtad a su familia y la fidelidad a sí mismo. Esa guerra interna sería un obstáculo que tendría que enfrentar y resolver. Mientras salía del local, el aire frío de la calle lo recibió como una bocanada de claridad. Sabía que esta sería una lucha continua, un proceso lleno de altibajos en el que cada pequeña victoria contaría. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. Con cada paso que daba, el camino hacia su verdadero ser se tornaba visible. Al girar la esquina, un hombre con una guitarra se detuvo frente a él. ¿Te gustaría tocar con nosotros?, le preguntó, su voz llena de desinterés. La invitación, repentina, resonó en la cabeza de Javier, una pieza más del rompecabezas que estaba empezando a construir. ¿Sería este el impulso que necesitaba para dar el siguiente paso, o lo llevaría a un vertiginoso abismo de inseguridades? Las posibilidades se multiplicaban ante sus ojos, y con cada nota que resonaba en su mente, Javier comprendió que su viaje apenas comenzaba. La noche se cernía sobre la ciudad mientras Javier se adentraba en la nueva propuesta de tocar con un grupo desconocido. Su corazón latía con fuerza, la emoción y el miedo chocaban en su interior como ruidos ensordecedores. Un impulso irrefrenable lo llevó a aceptar la invitación. Era una decisión que podía cambiar su vida, pero la incertidumbre lo acechaba como un lobo hambriento. El local a donde lo condujeron vibraba con un ambiente cálido y acogedor. Las luces tenues e iluminadas por sombras danzantes reflejaban un espacio que prometía conexión. A medida que se adentraba en el lugar, notaba las miradas de los músicos, cada uno con su propio estilo y personalidad. Curiosamente, eso lo hizo dudar. ¿Podría realmente integrarse en un grupo tan diverso? Mientras se acomodaba entre ellos, Javier observó cómo las interacciones fluían entre los miembros del grupo, cada uno compartiendo risas y anécdotas. Era como si se conocieran de toda la vida. Él, en cambio, se sentía como un intruso. La sensación de no pertenecer comenzaba a imbuir sus pensamientos, pero rápidamente adoptó una actitud decidida. No puedo dejar que esto me detenga, pensó, aferrándose a la reciente gloria que había sentido interpretando con Ana. No te preocupes, lo hacemos todo improvisando, dijo uno de los músicos, un chico con un aire despreocupado y una sonrisa contagiosa. Al escuchar esto, Javier sintió que las barreras que se había impuesto empezaban a desmoronarse. Comenzar de nuevo, dejar de lado la necesidad de revisar cada acorde, podía ser lo que necesitaba. Las primeras notas fluyeron como un río desbordado, llevándolo a un espacio creativo donde podía expresarse sin restricciones. La química que se creó entre los músicos fue palpable.
Javier, al tocar su guitarra, se sintió parte de una colaboración artística, algo que anhelaba desde hacía tanto, y en medio de esa libertad, una idea chispeante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si exploraba su propio estilo musical, fusionando sus influencias con las de sus nuevos compañeros? Era un cancionero inexplorado que podría dar forma a su identidad musical. La conexión con ese pensamiento lo energizaba, transformando la presión de la actuación en pura adrenalina creativa, su espíritu vibrante se desbordó en cada acorde. De pronto, estaba creando algo auténtico, algo que resonaba con su esencia. Y aunque las sombras de sus dudas seguían merodeando, decidió no dejarlas guiar su camino. Se comprometió a seguir este nuevo sonido y a expandir su horizonte artístico. La sesión terminó en aplausos y abrazos. Javier sintió una oleada de aceptación que lo envolvió. Ya no era el mismo chico que salió de casa, lleno de inseguridades e indecisiones. Había comenzado a construir un nuevo destino, uno hecho de música, interacción humana y autoexpresión. Sin embargo, esa euforia se vio rápidamente interrumpida por una dura realidad. Cuando se despidió del grupo, el eco de las palabras de su madre volvió a resonar en su mente. Eso no es un trabajo real, Javier. La expectativa familiar seguía siendo una carga, un recordatorio constante de las decisiones que debía tomar. Si quería seguir creciendo y ser fiel a sí mismo, tendría que confrontar esta realidad. Mientras caminaba hacia su hogar, estalló una tormenta dentro de su mente. ¿Oxigenaría su pasión por la música o se rendiría ante las expectativas? La batalla apenas comenzaba, su mente se debatía entre el deseo de ser un artista auténtico y la presión de ser el hijo ejemplar que su madre esperaba. Una pregunta candente surgió en su mente: ¿cómo podría equilibrar dos mundos tan opuestos? Estaba claro que una decisión tendría que hacerse, y pronto, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Al mirar la pantalla, vio una notificación de Ana. ¿Listo para el próximo evento? Será aún mejor. La ansiedad y el deseo de participar crecían. La pregunta que lo atormentaba ahora era si realmente estaba preparado para lo que significaría asumir los pasos hacia su propósito o si se ocultaría detrás de las expectativas que había arrastrado tanto tiempo. La luz del día se colaba por la ventana mientras Javier se sentaba a la mesa, su mente aún zumbando por las experiencias de la noche anterior. La guitarra reposaba a su lado, como un fiel recordatorio del viaje emocional que había emprendido. Se sentía más conectado a su música que nunca, pero el desasosiego por el mensaje de Ana lo mantenía en vilo. Listo para el próximo evento, resonaba en sus pensamientos, una invitación que prometía crecimiento, pero también riesgo. Se obligó a sí mismo a reflexionar. La música se había convertido en una forma de expresar su esencia, pero la sombra de su madre, siempre insistente, le recordaba las expectativas que pesaban sobre él. Sentía que cada acorde que tocaba podría violar esas expectativas, cada melodía que creaba podría ser dicho en una conversación familiar que nunca ocurría. Era un equilibrio delicado. Podía ser Javier, el músico real, sin decepcionar a su madre. La incertidumbre estaba fresca y penetrante. Se levantó, sintiendo la necesidad de aire limpio y decisiones claras. Un paseo podría ayudar a ordenar su mente. La escena de a su alrededor se movía con energía y vitalidad, pero Javier continuaba sintiéndose como un extraño entre los demás. Frente a las vitrinas de las tiendas, la gente pasaba sonriendo, ajena a las tormentas de pensamiento que azotaban su interior. Al llegar a un parque, se sentó en un banco. Con la guitarra en su regazo, decidió tocar algunas notas. En el aire, la música danzaba a su alrededor, cautivando, liberando parte de la tensión acumulada en su mente. Pero a medida que las melodías surgían, la imagen de su madre aparecía como una sombra, cuestionando la validez de los sueños que empezaban a tomar forma. Solo un juego, se decía a sí mismo en un esfuerzo por justificarse, recordando la lejana melodía de su infancia, cuando la música era diversión, no una batalla. Sin embargo, su felicidad se enmarañaba con la duda al recordar su reciente éxito. La sensación de haber sido aceptado en el grupo musical era un balm suave, pero no lo alejaba de la lucha interna que enfrentaba. Un grupo de niños se acercó, riendo y corriendo, con total libertad en su esencia. Javier los observaba, sintiendo que su alegría era contagiosa.
En ese instante, contempló la pura emoción de crear algo solo por el placer de hacerlo, sin ataduras a la expectativa. Y si se permitía volver a ese estado de inocencia musical, se preguntó, la idea comenzó a tomar forma en su mente. Una chispa, decidir hacer música por amor a la misma, fusionando su esencia con él mismo. Pero la batalla no era solo contra sus dudas, era también la necesidad de ser sincero con su madre, de enfrentarla con confianza y reafirmar su elección. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Cuando el sol comenzó a ponerse, tendió la vista hacia la salida del parque, sintiéndose más ligero. En ese preciso instante, decidió que debía hablar con su madre. Enfrentaría sus temores, reconocía que el equilibrio que buscaba no se hallaría en ocultarse, sino en la confrontación auténtica. Eran dos mundos que podrían coexistir si él era suficientemente firme. Al volver a casa, el corazón de Javier pulsaba con una mezcla de determinación y desasosiego. La incertidumbre era un velo que necesitaba atravesar. Sin embargo, había un nuevo aliciente en el aire. El próximo encuentro musical con Ana podría ser la oportunidad de amalgamar su música con su voz interior, lanzándose en la búsqueda de un propósito verdadero que resonara, no solo en su vida, sino también en la de aquellos que lo rodeaban, y justo cuando se acercaba a la puerta de su casa, una idea fulgurante se encendió en su mente: componer una canción para ese evento. Sería un canto de valentía, un desafío a sí mismo y a su historia familiar. Sin embargo, sabía que el mayor reto estaba por venir. Al abrir la puerta, el rostro de su madre lo esperaba, la conversación que necesitaba tener lo aguardaba al otro lado. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarla? La casa guardaba un silencio tenso, como si el aire mismo esperara el desenlace de la conversación inminente. Javier se detuvo un momento, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en su pecho, una mezcla de miedo y resolución. ¿Cómo podía encajar su deseo de ser músico con las expectativas de su madre? Ella lo miró, sus ojos llenos de cariño, pero también de una expectación que lo hacía sentirse pequeño. Javier se obligó a romper el silencio, a liberar las palabras que palpitaban dentro de él. Mamá, necesito hablar contigo sobre la música. Sobre lo que realmente quiero hacer. Su voz tembló ligeramente, como si la confianza fuera un hilo delgado que podría romperse con la mínima presión. Su madre inclinó la cabeza, mostrándose receptiva. Pero pronto, su expresión se tornó cautelosa. Javier, ya lo hemos hablado. La música es un pasatiempo, no una carrera seria. Deberías enfocarte en algo que te dé estabilidad. La frase resonó en la habitación, como un eco de sus inseguridades. El pecho de Javier se aprisionó ante su respuesta. Cada palabra que su madre pronunciaba parecía estar tejida con el hilo de sus propios temores. Pero en lugar de retroceder, una chispa de determinación lo impulsó. No es solo un pasatiempo. He sido parte de un grupo musical, y siento que puedo crear algo significativo. Componer una canción, quiero hacer esto. El silencio que siguió fue abrumador. Las paredes parecían encerrar las emociones que ambos sostenían. La lucha interna de Javier se reflejaba en su madre, quien parecía debatirse entre el amor y el miedo a lo incierto. Pero, Javier, ¿y si no funciona? Quiero que tengas un futuro seguro. Con cada palabra, Javier se adentraba más en el terreno de sus deseos. ¿Y qué hay de mi felicidad, mamá? ¿No merezco intentar hacer lo que me apasiona? No quiero vivir una vida por cumplir las expectativas de otros. Su voz resonaba más firme, ahora era un reto tanto para él como para ella. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Javier vio un destello de comprensión en el rostro de su madre. Por primera vez se dio cuenta de que no solo luchaba por su música, sino también por su derecho a ser auténtico. De repente, toda la tensión de los días anteriores comenzó a desvanecerse, como si una luz nueva iluminara el camino que había decidido seguir. Quizás tenga que aprender a confiar en que también puedes tomar decisiones por ti mismo, dijo ella, su voz ahora más suave. Siempre he querido solo lo mejor para ti. Javier sintió que un puente se estaba construyendo entre ellos, un resquicio de esperanza que podía llevarlos hacia un terreno común. Sin embargo, la conversación no concluyó allí. Necesitaba hacer algo más que meras afirmaciones. La guitarra, aún apoyada a un lado, parecía llamarlo,
como si le recordara que las palabras debían ir acompañadas de acción. Voy a componer una canción para el próximo encuentro. Será un reflejo de quién soy, de mi camino. Necesito que seas parte de eso. Las palabras fluyeron justo en el momento en que empezaba a concebir la idea de cómo hacerlo. Pero su mente también reservaba un rincón sombrío de dudas. ¿Podría su música ser lo que necesitaba su madre para entenderlo? ¿Podría tocar a su corazón y superar sus temores? Mientras su madre buscaba por un momento lo adecuado para responder, Javier sintió que su vida estaba, tal vez por primera vez, realineándose con sus deseos más profundos. Ya no era solo una confrontación de realidad versus expectativa, era un acto de amor hacia sí mismo y hacia su madre. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado, y que la canción que quería crear sería solo el comienzo de un nuevo capítulo. Así, a medida que la conversación se tornaba hacia un terreno más profundo, Javier sintió una agitación creciente en su interior. El éxito o el fracaso de su música era ahora una cuestión de vida o muerte emocional. ¿Sería capaz de descifrar el verdadero mensaje que su madre necesitaba escuchar? En ese momento, un nuevo desafío se erguía en él. Horizonte, y con él, la realidad de que su viaje apenas estaba comenzando. El día siguiente amaneció con un resplandor que parecía inyectar energía en cada rincón de la habitación de Javier. Mientras su mente giraba en torno a la conversación con su madre, una mezcla de ansiedad y emoción lo acompañaba. Sabía que tenía que cumplir con lo que había prometido, componer una canción que pudiera abrir el camino hacia su verdadero yo. Se sentó en su escritorio, su guitarra apoyada frente a él, esperando a que las notas surgieran como si tuvieran vida propia. Sin embargo, la confianza que había adquirido en su conversación con su madre comenzaba a desvanecerse ante la realidad de la página en blanco que lo desafiaba. La presión de crear algo significativo lo asediaba, cada silencio era un eco de sus dudas, aún así, no podía permitirse rendirse. Su mente comenzó a recordar las armonías que había creado con su grupo, las melodías que se entrelazaban en un enredo de emociones. Ahí radicaba su fortaleza. Había experimentado cómo la música podía unir a las personas, tocar sus almas y generar diálogos donde las palabras fallaban. Estoy haciendo esto por mí, se recordó, un mantra silencioso que le ayudaba a navegar por la incertidumbre. Al cabo de una hora de titubeos, las primeras notas comenzaron a fluir, suaves, inseguras, pero palpables. Javier se dio cuenta de que no solo estaban surgiendo acordes, estaba destilando su esencia en cada cuerda. Su mente trabajaba en sincronía con el corazón, y pronto la canción empezó a tomar forma, un reflejo de su lucha interna. Mientras cantaba en voz baja, se dio cuenta que había incluido la angustia de la conversación con su madre, el deseo de ser comprendido y, sobre todo, el anhelo de ser fiel a sí mismo. Cada línea que escribía se convertía en un paso hacia adelante, cada palabra era una afirmación de su valor. Esta canción no solo sería un instrumento para comunicarse con su madre, sino también un vehículo para solidificar su identidad. La tarde se desvaneció, y con ella, su ansiedad. A medida que avanzaba, la melodía se volvía más compleja, más rica, como si cada acorde dibujara un mapa de su crecimiento personal. Pero justo cuando sentía que había alcanzado un nuevo nivel de claridad, una sombra de duda volvió a cruzar por su mente. ¿Sería suficiente? La pregunta lo asaltó como un espectro oscuro. La música podría ser la llave que desbloqueara la comprensión entre él y su madre. Decidido a descubrirlo, Javier se planteó un nuevo reto, presentarse a un pequeño evento musical local en la plaza del barrio, un espacio donde la música era un lenguaje común. Celebraciones simples, donde los artistas emergentes podían mostrar su trabajo. Allí podría compartir su canción en un ambiente informal, uno donde su madre tal vez podría verlo brillar. La idea lo asustaba y emocionaba a partes iguales. Mientras trazaba su plan, una oleada de determinación lo envolvió. Había llegado el momento de salir de su zona de confort. La música ya no era solo un refugio, sino un desafío a su identidad y a su conexión con su madre. Javier comprendió que el verdadero cambio requería valentía. Era su oportunidad de mostrarle que su pasión era legítima y podía coexistir con la responsabilidad. En medio de su creciente entusiasmo, un pensamiento le atravesó la mente: ¿qué pasaría si se presentaba y fracasaba? Para entender lo que significaba fracasar en su propio viaje,
comenzó a percibir el desafío como un aprendizaje, un espacio donde podría crecer, sin importar el resultado. Así, con su canción casi lista y el evento a la vista, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era solo su música. Era el acto de abrirse a una nueva realidad, permitiendo que su madre y el mundo lo conocieran tal como era. Y así, mientras el reloj avanzaba hacia la noche, la tensión en su pecho comenzó a transformarse en una energía vibrante. Había decidido que su camino sería de amor y autenticidad. Pero al mismo tiempo, una inquietud persistía: ¿sería suficiente para atravesar la brecha entre sus sueños y las expectativas de su madre? El eco de esa pregunta lo acompañaría hasta el escenario, donde el verdadero reto de su vida lo esperaba. La mañana del evento llegó rápidamente, como un susurro de un nuevo comienzo. Javier se despertó con el estómago revuelto, una marea de emociones que apenas podía contener. La canción, su canción, había cobrado vida en las últimas horas, pero la incertidumbre lo consumía. ¿Sería capaz de enfrentar su miedo y mostrarse tal como era? Mientras se preparaba, cada detalle del espejo se convirtió en un reflejo de sus inseguridades. La camiseta que eligió parecía demasiado convencional, el peinado demasiado casual. Se detuvo y respiró hondo. La imagen que veía no podía ser otra cosa que la de alguien que estaba comenzando a aceptar su complejidad. La autenticidad de su ser ya estaba comenzando a esbozarse en su mente, y por primera vez se sintió dispuesto a compartirla. Con la guitarra colgada de su hombro, Javier tomó el camino hacia la plaza con pasos decididos. El aire fresco parecía infundirle valor, un recordatorio sutil de que no estaba solo en este viaje. Cada paso resonaba con el eco de su mantra: estoy haciendo esto por mí. Por primera vez, la frase dejó de ser solo un consuelo y se transformó en una declaración poderosa. El bullicio de la plaza le dio la bienvenida. Artistas de diversas edades y estilos se reunían, cada uno con su propio relato que contar a través de la música. Javier se sintió como un pez fuera del agua, pero recordar su motivo lo mantenía firme. Este no era solo un escenario, era un lugar de crecimiento, un campo de batalla donde cada nota contaría su historia. Cuando tomó el micrófono, sus manos temblaban levemente. El público era un mar de rostros, desconocidos y conocidos, cada uno potencialmente crítico de su vulnerabilidad. Respiró hondo una vez más, intentando ahogar el murmullo de sus dudas. Todavía había una pequeña chispa de temor en su interior, pero la emoción no invadió. Era el momento de dejar fluir su verdad. Inició la melodía, el sonido de la guitarra resonó en el aire como un canto de guerra. Las primeras palabras brotaron con un tono titubeante, pero, a medida que avanzaba, la confianza emergió. La letra hablaba de su lucha, de las noches de incertidumbre, de su deseo genuino de ser comprendido. El público comenzó a conectarse con el relato de su alma, sentía cómo la empatía llenaba el espacio. Con cada acorde, la tensión disminuía, y la energía de sus palabras reverberaba con una fuerza palpable. Se dio cuenta de que no solo era él quien se estaba transformando, la música lo liberaba, ella era un espejo de su crecimiento. Mientras continuaba, las miradas en la audiencia se tornaron en un apoyo silencioso, una validación de que su búsqueda de identidad era digna de ser escuchada. Sin embargo, el inicio de la canción trajo consigo recuerdos de conversación, un eco de dudas de su madre. Esa pregunta sobre las expectativas que tanto había temido resurgió en su mente: tal vez esto no sea suficiente. Pero justo en ese instante, cuando su voz se elevó en la última línea del estribillo, sintió como la fuerza de su mensaje lo impulsaba hacia adelante. La ovación del público al finalizar su presentación no solo fue un reconocimiento, fue un abrazo a su vulnerabilidad. Javier se sorprendió, pero, en su interior, algo aún lo inquietaba. Había logrado comunicar su verdad, pero ¿habría logrado que su madre viera el valor detrás de su música? ¿Era este el inicio de un puente entre sus sueños y su vida familiar? Con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, Javier se encontró en la multitud buscando la figura de su madre, deseando fervorosamente que ella también hubiera escuchado su apertura. Quería que supiera que no solo había estado mostrando su talento, sino que había expuesto su alma. Era un momento crucial, uno que podría definir su relación con ella, pero las dudas comenzaron a acumularse de nuevo. La pregunta que había dejado de lado regresó con más fuerza: ¿era suficiente su esfuerzo para alcanzar la aceptación que anhelaba?
Con esa inquietud palpitante, Javier se movió entre la multitud, cada paso resonando con su anhelo de conexión y comprensión. Su corazón latió con más intensidad a medida que se acercaba al lugar donde esperaba encontrar a su madre. ¿La vería orgullosa o decepcionada? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. La multitud se dispersaba lentamente, como chalecos reflectantes en un paisaje gris, mientras Javier buscaba con la mirada la única figura que podía hacer que todo su esfuerzo valiera la pena. La ansiedad se entrelazaba con cada latido, sus pensamientos giraban incesantes en un ciclo de incertidumbre. ¿Qué pasaría si, después de todo, su música no había logrado conectar con su madre? O, peor aún, que aún no entendiera las pasiones que lo movían, sus pasos eran decididos, aunque el terreno bajo sus pies parecía desdibujarse. Entre sonrisas y miradas satisfechas de otros artistas, Javier sintió que su propio reflejo, el del joven que había osado exponerse, se desvanecía. Ya no era el mismo de antes, y eso lo inquietaba más que cualquier rechazo. Este viaje de autoconocimiento y autenticidad tenía un precio, la espera de la aceptación ajena. Al girar una esquina, distinguió a su madre en la distancia, ligeramente apartada, como si le diera la espalda a su mundo. Estaba absorta en una conversación, su expresión mostraba una mezcla de admiración hacia el artista al que escuchaba, un guitarrista que probablemente absorbía su atención por su virtuosismo. Javier sintió una punzada en el pecho, ese ser que le había dado la vida se veía tan distante, cuando su mirada finalmente se atrapó entre las ondas sonoras que todavía vibraban en su mente, algo cambió. La actuación no había sido solo un acto de valentía, había sido un acto de revelación. Javier aspiró profundo, las dudas luchaban por asfixiar su nuevo sentido de identidad, pero el eco del momento mantenía su postura firme. Entonces, mientras se acercaba, un impulso resonó en su interior, quería hablar, no solo demostrar. Instintivamente, se detuvo a 2 pasos de su madre, reunió valor y, antes de que la conversación que se desarrollaba terminara, se atrevió a interrumpir. «Mamá», dijo, su voz casi un susurro, «¿pudiste escucharme?». La mujer se volvió, su rostro iluminado por el reconocimiento y una chispa de sorpresa. Sin embargo, la incomodidad era evidente en su estilo cortante, como si pesara cada palabra que pudiera pronunciar. «Te vi, Javier. Has mostrado tu talento. Estoy orgullosa de ti». A pesar de esas palabras, algo no encajaba. Estaba claro que la evaluación de la actuación aún era superficial. Javier deseaba un intercambio más profundo. «Esa canción habla de mi lucha. Quería que entendieras de dónde vengo». «¿No entendiste?». Silencio. La pregunta, tan profunda como incómoda, llenó la instantánea de espacios vacíos que se creaban entre ellos, un abismo que nunca se había atravesado. Su madre abrió la boca como si fuera a hablar, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, la miró a los ojos, y en ellos buscó respuestas que no estaban dispuestas a salir. Esa conexión que anhelaba estaba justo frente a él, pero parecía inalcanzable. Mientras la multitud seguía su curso, Javier se sintió arrastrado entre corrientes contradictorias. Por un lado, la satisfacción de haberse presentado tal como era, por otro, la desazón de saber que aún existían muros invisibles. Al dar un paso atrás, comenzó a analizar su propio crecimiento y la realidad de haber legado algo tan raro como la vulnerabilidad. Fue entonces cuando una idea lo golpeó con claridad. La transformación personal que había comenzado no dependería solo de la aprobación de su madre, sino de cómo él se permitiría aceptar su propia voz. La música era solo un vehículo, el camino hacia su realización personal era lo vital. Pero ahora había un dilema. Tenía que decidir entre aferrarse a la búsqueda de aprobación o liberarse al tomar el control de su narrativa. La mirada de su madre, ahora en sus ojos, exigía una respuesta, un puente que construir. Justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, sintió un temblor en su interior, una nueva corriente de energía que amenazaba con desbordarse. «Javier», su madre finalmente rompió el silencio, «necesito decirte algo que he estado evitando». La tensión latía en el aire. La conversación que ambos necesitaban no solo era sobre música, era sobre reconciliar expectativas y sueños. El instante estaba cargado de incertidumbre y promesas no dichas. ¿Qué revelación compartiría su madre?
Las paredes de su relación estaban a punto de temblar, y Javier se sintió energizado al borde de una comprensión más profunda. Con el corazón en la mano y una pregunta inquietante palpitando en su mente, Javier se preparó para el momento que podría cambiarlo todo. La conversación que había temido durante tanto tiempo estaba a punto de materializarse. Javier, con la adrenalina aún corriendo por sus venas tras su actuación, se acercó un poco más a su madre, como instintivamente lo hacía un niño en busca de la aprobación de su figura materna. Con el corazón latiendo en sintonía con los acordes de su guitarra, se preparó para escuchar lo que su madre tenía que decir. Javier, siempre he querido lo mejor para ti. En la vida, a veces hay que priorizar la seguridad. Su voz era firme, pero había un leve temblor que la traicionaba. Ella había sido su aliento y su sombra, una figura que desafiaba sus deseos mientras ofrecía su amor incondicional. Una mezcla de frustración y amor se entrelazaba en su interior. Mamá, entiendo tus preocupaciones. Pero este camino, la música, es donde realmente soy yo. Necesito que veas lo valioso que es para mí. Sus palabras resonaban no solo como una defensa de su elección, sino como un compromiso con su propia realidad. Era un desafío a lo que se esperaba de él. La mirada de su madre se suavizó por un momento, como si la desconfianza que la había mantenido distante comenzara a desvanecerse. Estaba a punto de hablar, cuando un grupo de jóvenes se acercó a ellos, interrumpiendo el momento de tensión. Reconoció a Ana entre ellos, sonriendo con el mismo brillo que había iluminado sus noches en la plaza. Sin embargo, no podía permitir que otra distracción retrasara la conversación crucial. «Hola, Ana», dijo Javier, intentando ocultar su nerviosismo. «Acabo de tocar mi canción». Ana sonrió, pero su expresión cambió un poco al notar la seriedad que impregnaba el aire. Javier se dio cuenta de que no podría dejar que el momento se desvaneciera. Era el instante de verdad que tanto había ansiado. «Mamá, este es el mundo que quiero construir. Me gustaría que escucharas lo que he creado. Algo para ti y para mí, algo que hable sobre lo que siento». La súplica fue más intensa que nunca, y Javier podía leer en los ojos de su madre la lucha interna que se huez. La aceptación no sería instantánea, pero cada palabra dicha era un ladrillo en el puente que deseaba construir entre ellos. Finalmente, su madre, con un profundo suspiro, asintió, y su expresión cambiaba a algo esperanzador. «Está bien, Javier. Estoy dispuesta a escuchar. Tal vez pueda entender un poco más». El reconocimiento fue un bálsamo en el corazón de Javier. En ese instante, la inseguridad que había sido su sombra durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de alivio y empoderamiento. Se dio cuenta de que había alcanzado un punto de inflexión en su vida, su voz empezaba a ser escuchada, incluso por quienes siempre había querido impresionar. La tarde se convirtió en una mezcla de música y conversación sincera, compartiendo anécdotas y afinando sentimientos a través de acordes. Javier había decidido dar un paso hacia su verdad, y su madre empezaba a abrir su corazón hacia la realidad de su pasión. A medida que el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte, cada frase y cada nota creaban una conexión más profunda. Javier sintió que había conquistado su miedo, no solo había presentado su música, sino que también había expuesto una parte de su ser. La incertidumbre fue reemplazada por el poder de la vulnerabilidad, una llave que comenzaba a abrir puertas en su relación materna. Esa noche, mientras regresaban a casa, Javier miró a su madre con una mezcla de alarmante anticipación y satisfacción. Había crecido, no solo como músico, sino como un hombre capaz de decir «esto soy yo» sin disculpas. Su música era ahora un reflejo de su lucha y su valentía. Al mirar hacia el futuro, comprendía que la vida sería una serie continua de decisiones, cada elección le acercaba más a su verdadero yo. Había aprendido a sostener su verdad frente a las expectativas y a promover sus sueños con la misma pasión con que había tocado esa noche. Javier era consciente de que su viaje apenas comenzaba. La música, por fin, era su camino, y estaba preparado para caminarlo, paso a paso. La aceptación vendría con tiempo, pero lo principal era que había decidido ser fiel a sí mismo. Este viaje de transformación personal lo había llevado a un lugar de profunda realización. No solo se había liberado del peso de las expectativas ajenas, sino que también había comenzado a construir su propio legado.
Y ante todo, había dejado en claro que sería el arquitecto de su destino musical. Es momento de que ustedes también se conviertan en arquitectos de su propio camino. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en compartir más historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, estamos ansiosos por leerlas. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar al canal con estas acciones.